Sana tu duelo. Comenzamos. Cuando una pareja decide unir sus vidas para formar una nueva familia, nace un nuevo proyecto desde el amor. Es una etapa llena de ilusiones y de expectativas por cumplir. Desde el hecho de compartir una cama con tu pareja, un techo y hasta planear la llegada de los hijos. La televisión y las revistas se han encargado de romantizar la vida en pareja, el embarazo y la crianza de los hijos, y nada más alejado de la realidad que la gastada frase de vivieron felices para siempre. Desde la etapa del embarazo, tanto la madre como el padre empiezan a experimentar una serie de cambios significativos en sus vidas que hacen replantear la vida en pareja. El cuerpo cambia, se presentan los malestares y lo que antes te gustaba ahora resulta que lo aborreces. Llámese comida, bebida, perfume e incluso a la misma pareja. Aunque en la mayoría de las ocasiones afortunadamente es pasajero. Se pierde la libertad, la independencia, los ideales de la vida en familia y la pareja perfecta. La dinámica cambia y ahora hay que adaptarse y transformar nuestras vidas con la llegada del nuevo integrante a la familia, y entonces llegan una serie de retos que hay que enfrentar juntos para no morir en el intento. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a esta emisión del programa Sana tu Duelo. Soy Elías Valencia, estamos transmitiendo en vivo desde Conexión 98.1. Muchas gracias a las personas que nos hacen el favor de sintonizarnos a través de la radio. Gracias también a quienes nos están sintonizando a través de Facebook Live. Ahí estamos en la página Sana tu Duelo Radio, y les recuerdo que usted puede compartir el episodio con su familia, con sus conocidos, para hacer un poquito más grande esta comunidad y que el mensaje que estamos tratando de llevar aquí semana a semana también le llegue a las personas adecuadas. A nosotros eso, créanos, nos va a dar mucho gusto porque estamos cumpliendo con el objetivo del programa. También están almacenados todos los episodios en Spotify. Ustedes los pueden sintonizar si les gustan escuchar podcast ahí cuando usted está haciendo ejercicio, cuando va en su auto. También nos da mucho gusto que nos sintonicen por ahí. Ahí estamos como Sana tu Duelo. Igualmente todos los episodios están almacenados en YouTube. Y también, por si fuera poco, tenemos una línea de contacto para estar comunicados. Aquí en cabina es el 312-31-39-981. Es una línea de WhatsApp o también de teléfono convencional. Si a usted le interesa participar e interactuar con nosotros, nos va a dar mucho gusto, créalo. Y bueno, el día de hoy, como lo escucharon en la introducción, vamos a hablar de qué perdemos cuando nacen nuestros hijos. Vamos a hablar de familias, de pareja y de muchas cosas que vamos perdiendo también como parte del desarrollo humano. Y para ello hemos invitado a Sandra González. Déjeme platicarle un poquito acerca de nuestra invitada. Ella es psicóloga con 15 años de experiencia y mamá de 2 hijos. Es fundadora de Maya Crianza, un proyecto que acompaña a mamás, papás y cuidadores, brindándoles herramientas basadas en evidencia científica para disfrutar de la crianza sin cargas emocionales innecesarias. Su propia experiencia como madre la ha inspirado a ofrecer el apoyo integral ante los desafíos emocionales y sociales que enfrentan los padres. Su formación, déjeme platicarle un poquito de ella, tiene un diplomado en docencia, un diplomado en pedagogía interactiva, tiene maestría en desarrollo organizacional y humano, un diplomado en estimulación temprana y del desarrollo psicomotor, un diplomado en promoción de crianzas respetuosas y buenos tratos a la niñez y adolescencia, un diplomado en terapia breve, y está en proceso de certificación también en fundamentos en salud mental perinatal. Y bueno, su objetivo es brindar un enfoque integral que apoye el desarrollo de los niños y el bienestar emocional de los cuidadores en la crianza moderna. Sandra, muchísimas gracias por aceptar la invitación, gracias por acompañarnos aquí a Sana tu Duelo. Hay mucho de qué platicar. Sí. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Sandra, nadie nos enseña a ser padres. Definitivamente es una frase que hemos escuchado, pero cuando la vives y la experimentas te das cuenta que es cierto. Nadie nos enseña a ser padres porque tenemos a lo mejor ese ideal desde que nos casamos y estamos ahí frente a la iglesia, frente al altar, frente al sacerdote, y perjuramos que el matrimonio va a ser para toda la vida. Totalmente, sí. Y es una mentira. O sea, la realidad nos dice otra cosa. Bueno, ¿qué puedo decir? Bueno, gracias. Bueno, aquí acaba el programa, se dijo la verdad, vámonos.
Es cierto, es todo un reto el armar una familia, el tener un ideal de lo que se supone que va a ser, sin necesariamente prepararnos para el reto que se viene. Y a veces, cuando llega ese reto, nos agarra totalmente desprevenidos y es ahí justo cuando nos empezamos a dar cuenta que esa idealización que comentabas tú en la parte inicial del programa, pues te pega como un balde de agua fría y te das cuenta que pues no necesariamente va a ser como esa película en Hollywood o como esa revista que viste que se supone que te iba a hacer el Felices para Siempre, ¿no? Se vendrán cosas buenas como eso, por supuesto, pero también habrá cosas no tan buenas que son esperables y necesarias y habrá que hacerles frente. ¿Por qué si culturalmente nos preparamos quizá durante un año, meses o incluso más, nuestra gran boda? Porque sí pensamos en quién vamos a invitar, en dónde va a ser el festejo, que si el detallito, que si el vestido y todo. ¿Por qué no nos estamos preparando, visualizando para la convivencia en familia, Sandra? Híjole, es una excelente pregunta y yo creo que es porque de alguna forma pensamos que sabemos hacerlo porque ya venimos de ahí, porque ya tuvimos nuestras propias experiencias, probablemente incluso ya nos prometimos que no íbamos a hacer, pero no necesariamente nos dijimos si queremos hacer las cosas distintas, ¿qué voy a hacer distinto para obtener resultados distintos? ¿No? Como esta frase máxima de la administración, a los mismos procesos, pues los mismos resultados. Claro. ¿Quieres hacer un cambio? Pues no puedes hacer un cambio haciendo exactamente lo mismo. Y a veces se queda en el ideal, no necesariamente en la preparación. Y esto que dices es un problema común, no solo para la boda, incluso para el baby shower, por ejemplo, el nacimiento del bebé. Sí. Nos preocupamos por los regalos, por la cuna, por la decoración de la habitación, pero no nos preparamos para este proceso del parto y dejamos totalmente de lado la parte de cuando nazcan, ¿qué? ¿Qué sigue? ¿Qué ves tú en consulta? ¿Qué ves en terapia cuando te enfrentas con parejas que se dan cuenta que la realidad es distinta a la que quizás habían idealizado? Y te das cuenta eso de que la convivencia de repente no es tan fácil. Porque como yo lo dije en la introducción, estás acostumbrado a que quizás desde soltero tienes tu propia cama en el que duermes así como tú quieras, desparramado. Totalmente. Y ya llegas a compartir ese espacio, un espacio íntimo. Y de ahí le podemos enumerar miles de situaciones que de repente hay que tener acuerdos. Totalmente, sí, si le queremos escarbar podemos tener un montón de temas. Preguntabas, ¿qué es lo primero que veo en consulta? Nunca un caso es igual al otro, sí, eso claro. Es importante mencionarlo. A veces el simple hecho de conocer a bebé, por ejemplo, empecemos por ahí, a veces vienen parejas muy sólidas queriendo de alguna forma llevar adelante, pero no tienen ni idea de cómo acompañar a bebé, ¿no? ¿Va a dormir, no va a dormir? ¿Por qué no estoy durmiendo yo? ¿Esto que está haciendo es sano, no es sano? ¿Qué debería no he comido, no he ido al baño, me quiero bañar, no me he podido bañar, no he tenido tiempo para mí? También ahí empieza, cierto, un poco de lo que tú mencionas, el tema de la pareja. De pronto en el embarazo se puede volver una relación sólida, pero de pronto entra un tercero en cuestión que demanda atención las 24/7, ¿no? Y empiezan a acumularse cansancios, desacuerdos, incógnitas de no saber qué hacer, y cuando no se comunica y no se prepara, pues sí, lo que hay que trabajar en terapia es hacer una pausa, informar, que sepan qué es normal, qué no es normal, y de ahí empezar a elaborar acuerdos. ¿Qué se pierde cuando llega el primer hijo? Que tienes tú tu vida, quizá ya pasaste unos meses, un año de convivencia en pareja, y dices, pues ya estamos bien, creo que a lo mejor es momento de prepararnos, de ir planeando el nacimiento, el embarazo para tener un bebé. ¿Qué vas perdiendo ahí? Fíjate que una de las situaciones que más comúnmente veo es que cuando llega el embarazo, las familias planean, voy a tener un bebé y en cuanto se acaben los 9 meses, voy a continuar haciendo estas actividades que tenía o que tuve que parar, ¿no? Sí.
ahorita no estoy trabajando, pero en cuanto nazca el bebé, continúo. O ahorita, no sé, en los montones de proyectos que tú tenías idealizados en una vida sin bebé. Y pensamos que tener un bebé significa hacer nuestra vida normal, solo con un chamaco aquí al lado, ¿no? Y cuando te das cuenta que muchos de esos proyectos quizá tengan que pausarse o cancelarse definitivamente, pues ahí empieza una especie de duelo justamente, que empieza a lo mejor como una tristeza y luego empieza como desesperación, y conforme más va pasando el tiempo y no se buscan soluciones, mediar, no hay una red de apoyo, pues entonces este tema se va complicando. Y tiene consecuencias para todos los sentidos, desde una situación en la crianza compleja, ¿no? Te quiero mucho, hijo, pero pues de alguna forma eres el ejemplo o el símbolo de todo eso que tuve que dejar, o una pareja que no está ahí apoyando, o una familia que va a las visitas, pero no necesariamente a generar una red de apoyo, ¿no? Entonces, claro, se va perdiendo, entre muchas otras cosas, los proyectos y de manera muy puntual, también una esencia tuya, ¿no? ¿Quién soy después del embarazo? Me convierto completamente en mamá, también los papás comprometidos se convierten completamente en papá. Esas salidas, por ejemplo, si tú solías salir mucho con tus amigos y parrandear por las noches, por ejemplo, si tu red de apoyo ya no vive las mismas situaciones que tú, pues de pronto es complejo. Entonces ya no solo perdí mi proyecto, sino también mis amistades, y hay muchas cosas que se empiezan a modificar. Es justo una de las partes más complejas. Dentro de la consulta, lo que buscamos no solo es decir, bueno, aquí hay que ponerle pausa, aquí hay que despedirse, y no quedarte con la parte catastrófica de decir, nunca más voy a volver a hacer esto que amaba, sino tratar de darle un nuevo significado y abrazar la maternidad, la paternidad, y verle las cosas buenas que te trae sobre la mesa y sacarles provecho. Sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando empieza el embarazo, una mujer puede decir, híjole, pues ya estoy perdiendo mi figura. Pero también tienes ahí, como tú dices, esa gran recompensa por la que luchaste, que ya tienes a tu bebé. Uh-huh. A todas las mujeres, obvio, es independiente y cada caso es único, pero en alguna u otra circunstancia de la vida siempre les llega a las mujeres a caer el 20 que ya la vida no va a ser igual a como tenías planeada, como la tenías antes de embarazarte. No me atrevo a decir sí a todas, pero probablemente aquellas que han logrado trascender a una nueva versión de sí mismas, probablemente sí, probablemente se dieron cuenta que a lo mejor esa vida como la tenían no va a poder continuar así como la conocían, pero no significa que vaya a ser malo, es trascender de alguna forma. Hay un término particular, si me permites compartírtelo, que se llama matresencia. Es un término que acuñaron en los 60s y que básicamente compara el tema de cómo nos transformamos en la maternidad con la adolescencia, otra etapa en la vida en donde también hubo muchísimos cambios, desde físicos, sociales, emocionales, de todo tipo. Y vaya, es básicamente que nos ayuda también mucho a entender qué trascendencia podemos hacer, cómo podemos modificar. La matresencia, si lo podemos ir desglosando, porque ya decía Sandra, una comparación entre los cambios que se presentan en la adolescencia y comparados con la maternidad. Me encanta este término. Fíjate que este es un término que en realidad no es nuevo, se acuñó en los años 60 por Dana Raphael, se llama la autora, pero así como llegó, quedó en el olvido. Recientemente se ha empezado a hablar más acerca de este término, justo porque esto es algo que viven muchas mujeres. Se compara el proceso de la maternidad específicamente porque es la madre quien vive todos estos cambios físicos a través del parto, y se compara, por ejemplo, los cambios hormonales que existen, los cambios físicos con los de la adolescencia, ¿no? En ninguna otra etapa de la vida cambiamos de manera tan drástica y tan intensa como se vive en la maternidad, en la adolescencia, y es básicamente comparable con la maternidad. En la adolescencia tú puedes decir, ay, pobrecito, ya está en la adolescencia, está vuelto loco con sus hormonas, puedes hasta cierta forma entender, por ejemplo, sus cambios de humor. Y en la maternidad a veces se pueden hacer ese tipo de comentarios también, ¿no? Ay, es que sus hormonas la están volviendo loca. Que no necesariamente es eso, también hay muchos
factores psicológicos que no se le pueden achacar completamente a la parte física, pero sí a lo intensos que son. Por otro lado, este término de matresencia también nos ayuda a entender que cuando somos adolescentes, por ejemplo, nadie dice, ay, está viviendo esta etapa de transformación, pero deja que pase su adolescencia y va a continuar siendo ese niño o esa niña que dejó de ser, ¿no? Nadie espera que vuelvas a jugar con tus muñecas o que vuelvas a jugar con tus carritos una vez que pase esta etapa. Sin embargo, curiosamente, en la maternidad sí. Una vez que pasa este proceso o que vives este momento intenso de transformación, pareciera que socialmente sí estamos esperando que regreses a eso que dejaste de ser antes de empezar un embarazo. Y ahí es en donde empieza un poco como esta parte de darle nuevo significado a la maternidad. No vas a regresar a ser eso que eras, pero eso no necesariamente es malo. Puedes verlo como un duelo, claro, porque hay cosas que vas a tener que pausar, pero también lo puedes ver como un proceso de transformación y encontrarte a ti misma en una nueva versión de ti misma. También es cierto en el término de la matresencia que en la adolescencia, en cuanto empezamos a vivir esta etapa, es común pensar que los adolescentes no van a hacerle mucho caso a los papás y que probablemente a quien sí le van a hacer caso es a sus pares, ¿no? Entonces sabemos que esta es una etapa en la que de manera conjunta con tus pares vas a ir saliendo adelante. Curiosamente con la maternidad no, vivimos muchos cambios, pero pareciera que nos gusta vivirlos un poco más aislados en la actualidad. En el pasado, decir yo voy a tener un bebé implicaba que las fuerzas especiales de tías, primas, abuelas, todos se congregaran en un solo lugar a apoyar a la parturienta, ¿no? Por hablar solo del parto. Y conforme han ido avanzando nuestras sociedades, cada vez nos aislamos más. Tiene sus pros y sus contras, pero lo que sí es cierto es que ese proceso del posparto es un proceso de mucha vulnerabilidad, en donde si no se cuenta con esta red de apoyo, pues entonces empiezan estas situaciones complejas, vaya, por así decirlo. ¿Qué necesita una mujer de cuidados especiales en el posparto, quizá más allá, vamos a suponer que la tiene, de su pareja? Mira, no solo hablemos de los cambios físicos que podrían resultar los más evidentes, así fuera un parto o una cesárea, en cualquiera de los dos casos, bueno, estaríamos hablando de cuidados físicos que se requieren, ¿no? Por los cambios hormonales, físicos, expulsamos un bebé y un órgano, la placenta es un órgano y demás. Pero también hablando en temas emocionales, a veces el preguntar, ¿cómo estás? Pero un ¿cómo estás? Sentido, con el genuino interés de saber cómo Sincero, estás. sí. En los cursos que yo doy de preparación para el posparto, justo hablamos de, no es lo mismo la visita que llega y que te dice, ¿cómo estás? Y tú respondes en automático, bien. Ah, bueno, pues muy bien. Y entonces, ay, el bebé y no sé qué. Y no pones atención realmente a qué está pasando. A veces un sentido, ¿cómo estás? O sea, con intención de verdad saber, puede marcar toda la diferencia. ¿Qué se necesita? Pues he insistido mucho en el tema de la preparación. Cuando la red de apoyo, la pareja, la mamá, la abuela, la amiga que va a acompañar este proceso sabe qué es lo que va a suceder, no toma decisiones aventuradas por instinto, las toma con conocimiento de causa. E incluso si se lograron a formar, pueden identificar los factores de riesgo que se pueden presentar en el posparto, como la depresión posparto, la ansiedad posparto, el famosísimo baby blues o tristeza posparto que se llega a presentar. Entonces, cuando una red de apoyo está informada, sí que puede acompañar de una forma mucho más saludable y puntual a las necesidades que se van presentando. Qué importante hablar de estos temas porque, Sandra, estarás de acuerdo conmigo. Aquí en el programa tenemos más de 60 episodios hablando de duelos y de pérdidas y cómo ahora estamos cayendo en que el nacimiento de un bebé, que puede ser la esperanza de la ilusión y la culminación de la maternidad y lo que tú quieras, cómo también puede traernos pérdidas, ¿no? Y aquí lo estás diciendo, y también como la importancia del acompañamiento, así como cuando perdemos a un familiar que ha muerto, que ha trascendido, pues a lo mejor aquí con la llegada del bebé también necesitamos esa compañía, esa red de apoyo y como tú estás diciendo, esa red de apoyo, esa familia, esos amigos que llegan a casa a ayudar, pero en el mejor sentido, ¿no? Ven a visitarme y ayuda y acompaña, no nada más me vengas a dar más trabajo. Totalmente. Porque sí. también sucede.
Totalmente, estas visitas que se vuelve una fiesta y entonces la familia, porque no solo la mujer que acaba de tener el bebé, sino la familia está pasando por todo un proceso de reubicarse, reconocerse como una nueva estructura. Además de eso, tienen que preocuparse por la visita, ¿no? Sí. ¿Y qué les voy a ofrecer? Y en el mejor de los casos llegan, saludan y se van. Pero si no, a veces hay personas que se quedan la tarde entera, por ejemplo, y no se quedan la tarde entera echando la carga de la lavadora, lavando los trastes, se sientan a que les atiendan, ¿no? Entonces es un poco reestructurar, a ver, ¿vas a acompañar a una persona que requiere recuperarse o vas al chisme? Sí. Al chisme social. Y eso como compañía, como red de apoyo, como amistades, hay que tenerlo en cuenta, hay que ser bien prudentes si lo vas a ir a hacer. Bueno, y si tú ves que a lo mejor la casa no está barrida porque no has tenido tiempo, porque como tú dices, el bebé recién nacido es demandante 24/7, bueno, te ayudo con tu hijo mayor, ya hizo la tarea, tienes que comer, necesitas algo, más allá de sentarte. Sí. Vamos a platicar, vamos a entretenerme. ¿Cómo te fue con el parto? No, espérate. Sí. También tenemos tareas que hacer nosotros como red de apoyo. Primero tenerlos y primero saberlo cómo hacer. Y muchas veces hemos caído en cuenta aquí que si no tienes nada que hacer y si no tienes nada que decir, pues mejor no digas nada. Mejor no digas nada. ¿También compartes esa opinión, Sandra, o no? Totalmente, y más en estos temas que hay muchos mitos alrededor de la crianza y del cuidado posparto, ¿no? Muchos de estos, por supuesto, no fundamentados en la ciencia, entonces tampoco, nunca falta la persona bien intencionada que empieza a dar sus consejos de no abraces a bebé porque se va a embrasilar, no le des mucha leche porque luego no lo vas a poder separar de ti, o déjalo llorar, sirve que fortalece los pulmones, ¿no? Y ahora la ciencia nos dice, a ver, espérate, es importante que el bebé esté cerca de mamá. En tema de salud mental perinatal hablamos incluso de que después del parto hay un periodo más de gestación externa. Es tan pequeño el bebé, requiere tanta atención que necesita estar con mamá. El contacto piel con piel segrega hormonas que ayudan no solo a que bebé empiece a desarrollarse en sus sentidos, que se sienta tranquilo, que genere lazos de apego, sino que también mamá pueda bajar sus niveles de estrés, pueda conectar con su hijo, es una magia impresionante. Te daría para otros 3 programas solo hablar lo importante que es que bebé habite, algunos autores así lo dicen, habite con mamá durante los primeros meses después de nacido. Pero entonces luego vienen estas visitas que te dicen, no, espérate, te está tomando la medida, como si el bebé estuviera en la panza esos 9 meses creando una estrategia militar fantástica para llegar a joder la vida, a lastimar la vida, a molestar la vida de mamá y papá, ¿no? Entonces, claro que no, bebé es bebé, es un ser que va llegando, que requiere de esa atención, y mamá requiere de esa atención con bebé. Si los separamos, ahí es donde empiezan esta como bolita de nieve que luego se va haciendo más grande. Entonces hay muchos temas que apoyar en este factor posparto. Estar contacto piel a piel para crear ese vínculo, para crear ese apego, Sandra, ¿durante cuánto tiempo? Porque llega un momento en el que ya no es sano. Y yo conozco mamás con sus niños que a los 9, 10 años siguen durmiendo juntos. Este es otro tema súper interesante. No hay que confundir lo que biológicamente es sano con el no querer separar y sobreproteger a nuestros hijos. ¿Durante cuánto tiempo hay que mantener a nuestro bebé lo más cercano? Una vez que nace, pues hay algunos autores que hablan desde 3 meses más hasta incluso otros 6 meses más. Ahora, si tú me hablas de un caso en donde a los 9 años todavía siguen durmiendo juntos, pues habría que considerar de entrada qué tan malo es el que sigan durmiendo juntos si es que en su vida normal no se desarrolla de manera autónoma. No sé si me explico. Okay, sí. Sí, o sea, porque hay familias, te sorprenderías. Yo cada que recibo parejas y familias me doy cuenta que los hábitos de sueño son súper distintos en cada familia, nomás que no los hablamos. Unos se duermen en colchonetas, otros duermen en cuartos separados y su vínculo no está afectado ni su autonomía. Pero, insisto, habría que revisar como el todo. Exactamente.
Y hay un término, Sandra, el mommy brain. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso y cómo se come? Preguntan. Sí. Fíjate que el mommy brain es un tema del que me gusta también mucho hablar, porque tiene un fundamento social y tiene un fundamento biológico. Ahí te van. Socialmente hablamos de que incluso algunas mujeres mientras están embarazadas y durante el posparto, incluso algunos años después, manifiestan que se les olvidan cosas, que cosas que traían aquí como súper bien en la memoria ya lo olvidaron, algunas tiran cosas y demás. Entonces algunas personas han acuñado este término del mommy brain como para referirse de alguna manera como estas cuestiones cognitivas que se pierden, estas habilidades cognitivas que se pierden al momento de entrar a una etapa de embarazo y posparto. Sin embargo, la ciencia es padrísima y recientemente, en el 2007 salió un estudio que hablaba justo de que cuando las mujeres se embarazan, la materia gris del cerebro disminuye una cosa de nada, pero disminuye. Entonces muchas personas dijeron, claro, por eso no me acuerdo, por eso es que estoy teniendo estas ausencias cognitivas, por así decirlo, esta falta de habilidad que como estoy perdido. La incapacidad de retener. Entre muchas otras cosas, pero sí, principalmente eso, o sea, se me olvidó, o sea, ¿y dónde dejé esto? Se me olvidó, ¿no? O sea, cosas así. Y muchas personas dijeron, bueno, claro, entonces es que esta habilidad se perdió, claro, porque se le hizo chiquito el cerebro. Esto es algo que se menciona incluso de manera natural en la sociedad. Sin embargo, la ciencia nos ha dicho ahora que no es cierto esto. Sí se reduce la materia gris un poco, al igual que se reduce incluso en la adolescencia. Esto es algo que no mucha gente conoce, pero esta situación se presta en otros lados, en otras etapas de vida. Algunas personas hipotetizan que esto sucede porque el cuerpo tiene que dar atención a tantas cosas a la vez que digamos que optimiza sus energías para trasladarlas a donde se requiere. O sea, tienes la misma cantidad de energía, ahora hay que buscar en dónde la vas a centralizar. En el embarazo, pues evidentemente, ¿no? Hay un bebé gestándose ahí. E incluso se han estado haciendo estudios para identificar si en verdad la memoria específicamente se pierde cuando hay una mujer embarazada. La respuesta es no se pierde la memoria, al menos no debido al embarazo como tal o a la disminución de la materia gris. Se puede ver afectada por una situación en donde que se llama carga mental, que también es algo muy común del posparto y del que cada vez hablamos más. La forma más fácil de identificarla es como lo propone Susana Carmona, es una neurocientífica española que dice, imagínate que tienes un pastel de chocolate que de manera regular tú divides en 10 pedazos. Pero ahora llega un bebé y no solo es atender al bebé, tu recuperación física, sino que no has dormido, que hay que darle atención, que todas estas situaciones que acabamos de hablar. Pues ese mismo pastel no se va a multiplicar, se tiene que dividir ahora entre más pedazos. Entonces, si tu rebanada de pastel ahora antes era gruesecita, pues ahora es más chiquita tu rebanada. Es como cuando tienes la computadora llena de pestañas abiertas y dices, esta cosa está muy lenta. Pues, ¿cómo no va a estar lenta si tienes un montón de programas abiertos, ¿no? Básicamente es algo que sucede con el cerebro y eso es lo que en realidad es el mommy brain. Esta carga mental grande que tenemos las mamás y los papás que están involucrados, por supuesto, también lo llegan a presentar, en donde dices, no puedo con tanto. ¿Es pasajero? Sí, físicamente sí. Algunas investigaciones dicen que puede suceder hasta los 2 años después del posparto. Como siempre, cada caso es único y mucho dependerá también de la forma en la que gestionas. La carga mental tendrá que ver con un tema de gestión, de cómo te apoyas de tu red de apoyo, valga la redundancia, y cómo reequilibras tu vida y las tareas que tienes que hacer. ¿Qué te dicen las parejas cuando les explicas lo que es el mommy brain? ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo cambia su dinámica? Es súper interesante porque algunos no siempre lo aceptan porque implica si la otra persona que no es la afectada no está dispuesta o dispuesto a hacer todas estas modificaciones para vida de apoyar, pues se vuelve simplemente muy complejo y dejan de acudir. Pero cuando sí hay un genuino interés por convertirse en una nueva versión de pareja, por supuesto esto cambia
y se identifican. Algunos ejercicios que hacemos es simplemente anota aquí todas esas cosas que tienes que hacer. ¿Quién le va a dar de agua al perro? ¿Quién va a regar las plantas? ¿Quién va a hacer de comer? ¿Quién va a poner la lavadora? ¿Quién va a pagar el recibo de luz? Todo eso. ¿Y cómo nos vamos a distribuir? Y a veces así, cuando lo puedes enumerar, te das cuenta de qué tan balanceada está la actividad entre el equipo de pareja, por así decirlo. Y cuando de verdad hay un compromiso, rápido se avanza. Y este mommy brain famoso, que en realidad se llama carga mental, suele disminuir y empieza a haber una dinámica mucho más saludable, en donde ya no se va, donde las energías no se concentran en lo que estoy sufriendo y en lo que estoy batallando, que es genuino, sino que te concentras en empezar a disfrutar. Porque además los años de los hijos se van rapidísimo. Entonces sí, es parte de... Por eso insisto mucho en la preparación. Si tú estos temas los abordas antes de que nazca el chamaco, cuando nace el chamaco, vas a estar de todas formas en una posición de vulnerabilidad. Hay muchas cosas que están cambiando. Pero ya tienes conocimiento e información. Exactamente. Ya vas avanzado. De otra forma es como si te atropellara un tren y así todo cucho quieres empezar a organizarte. ¿Sí lo puedes hacer? Claro que se puede. Pero hubiera sido más fácil si te hubieras preparado. Un acompañamiento, ¿no? Totalmente. Ahora, nace el bebé, pues ya quizá la mamá tiene su permiso de incapacidad, tiene sus 40 y tantos días antes o después, ya no sé cómo sea la ley ahorita, pero en algún momento pues tienes que recuperar tu vida laboral y entra un conflicto ahí, empieza el desapego, si tienes que dejárselo a la tía, a la abuela, a la suegra o llevarlo a una estancia infantil para tú recuperar, entre comillas, tu vida normal y incorporarte a tu trabajo. ¿Cómo es este choque? Yo me atrevo a decir que es de los más difíciles. El primer choque hablando de incapacidades se da cuando papá se tiene que ir. Papá tiene solo 5 días. Entonces, cuando logran pasar el parto, parto que puede ser vaginal o de cesárea, esos primeros 5 días de alguna forma son, los transitas, los medio sobrevives. Especialmente si tu única red de apoyo es tu pareja. Pero a los 5 días, en cuanto se va papá, ahí es donde muchas mujeres empiezan con el conflicto. Porque se quedan solas con su soledad, como dice la canción, con bebé, sin tener a nadie quien correr. Y las personas que a veces somos red de apoyo, pero que no hemos vivido esto, no somos sensibles, no nos imaginamos lo que están pasando y no vamos y acompañamos. Entonces es la primera que me atrevería a decir. Y luego, cuando por fin empieza a acomodarse esta situación, 40 días después, dependiendo cómo manejas la situación con el seguro, pueden ser 40, 80 días, dependiendo cómo lo acomodas, pues evidentemente llega el momento de dejar a bebé. Y sin duda es complejo, justo por lo que comentábamos en el bloque anterior. Biológicamente estamos diseñados para permanecer mucho más tiempo con nuestros bebés. Y los 40 días posparto están fijados en 40 días de recuperación física, por eso son 40 días. En realidad no son afines a lo que biológicamente requerimos para permanecer con nuestros bebés. Y es muy complejo, porque racionalmente sabemos que quizá tenemos que regresar a trabajar porque hay que poner comida en la mesa, pero emocionalmente no estamos preparados. Ahí es donde la red de apoyo sigue teniendo mucho valor. Cuando tú puedes dejar a tu hija, a tu hijo con una persona de confianza, es mucho más tranquilo, te vas mucho más tranquilo que sabiendo que a lo mejor está en una institución en donde pudieran no estarle haciendo caso, ¿no? Que es como la primera imagen fatídica que nos hacemos en la cabeza. Otra opción es que tengas la oportunidad de conocer la estancia infantil en donde vas a dejar a tu bebé. Hay excelentes estancias infantiles. También ahí podríamos trabajar un poco en la sensibilización de que mamá pueda acompañar un poco más a bebé, a generar que bebé tenga ese vínculo con la nueva maestra. Eso es otro tema que también podríamos abordar, pero por supuesto es
otra vez parece repetitivo, pero entre más información tengas, en donde más seguridad tengas, menos pensamientos intrusivos empiezas a tener, donde te imaginas escenarios fatídicos de tu bebé llorando todo el día, ¿no? Sí. Conocer, informarte, sin duda hace la diferencia. Y eso también trae conflictos laborales, porque quizá pueden decir en tu trabajo es que no estás concentrada, es que estás pegada en el teléfono. ¿Qué está pasando? Y eso es un conflicto también. Hay empresas, hay instituciones en las que quizá pueden ser un poquito más empáticas y te pueden dar permiso a lo mejor de ir a lactar, o pueden tener una sala de lactancia, pero hay empresas en las que tú trabajas 8 horas y a ver cómo le haces con tu vida allá afuera. Es la realidad, aun y cuando por ley tienes 1 hora para lactar durante los primeros 6 meses, que también eso es otro tema que podríamos abordar, no es suficiente, ¿no? Y afortunadamente cada vez escucho yo más de trabajos en donde se permite, de alguna forma ya no se ve como una irresponsabilidad el decir me voy a traer aquí a mi hijo o voy a ausentarme, mientras hay un diálogo entre la empresa o el establecimiento con la persona que elabora, se logran cosas padres. Pero sin duda, cuando la misma empresa deja esta parte tajante a no hay apoyo, pues no solamente se pierde esta parte de lo que puedes vivir con tu hijo, sino que también se pierden las lactancias, que también eso es otro tema súper sensible, en donde pues ya se acabó y es súper complejo mantener bancos de leche y demás, y se van viviendo hasta cierto punto semiduelos, sí, claro, duelos pequeñas chiquitos, pérdidas, claro. Que dices, yo quería lactar más tiempo, claro. Yo quería estar más tiempo y no se puede. Entonces sí, como sociedad, esto ya no es algo, implica un trabajo personal, por supuesto que sí, pero como sociedad nos hace falta mucho trabajo de sensibilización en entender lo importante que es este proceso, no solo para la mujer parturienta, o bueno, para la mujer que está viviendo, no está bien parturienta, para la mujer que está viviendo el proceso, la familia que se está integrando, el papá que quisiera pasar más tiempo, el bebé, sino como sociedad. Nos hace falta mucho trabajo todavía. Si se puede medir, hay un tiempo en el que todo esto logra estabilizarse, tu cuerpo físicamente, tu situación familiar, tu situación laboral, en el que digas, híjole, creo que ya la libré, ya me organicé, ya sé, ya le hallé el modo a la paternidad y a la maternidad, ya sé cómo tener mi casa bien, ya sé cómo tener al bebé bien, ya sé cómo atender mis asuntos laborales de una manera óptima y adecuada. ¿Hay un tiempo para eso? Cada caso es distinto. Sí. Cada caso es distinto. Otra vez, depende cuánto te preparaste, de qué red de apoyo tuviste, de si en la empresa en la que estabas trabajando hubo esta opción, esta permisividad, este permiso de apoyarte en tu crianza. Nunca hay un tiempo establecido, sería aventurado de mi parte decirlo. Lo que sí te puedo decir es que en cuanto piensas que ya lo tienes todo controlado, ¡viene el segundo! O avanzas a la siguiente crisis, ¿no? Ahora ya tiene 2. Ok. Y el problema se multiplica. Exactamente. Oye, ya, si después de este programa baja la tasa de natalidad. No, por favor, tengan hijos. Vamos. Sí, mira, tengan hijos, pero háganlo de manera consciente. Sí. Que sepan qué es lo que viene. Ese anuncio de espectacular donde las mujeres y los papás se ven unos a otros abrazando a bebés iluminados. Es cierto, a lo mejor un ratito, pero luego vas a tener vómito aquí, no vas a dormir. Y eso también es parte del posparto y de tener hijos. Pero casi no hablamos de eso. Entonces, cuando lo vivimos, decimos, por Dios, ¿qué está pasando? Esto no fue lo que me vendieron. Básicamente lo que decías al inicio. Entonces, hay que quitarle un poquito ese romanticismo a la maternidad y a la paternidad. Hay que hablarlo un poquito más como es. Como ahorita. Con sus pros y sus contras. Y mejor aún, aceptarlo y a disfrutarlo. Okay. Hay que disfrutarlo, se van bien rápido. Y son mágicos. Cuando ya le agarras la maña, es muy bonito. Ya viene otra situación. Es muy bonito. Sandra, ya tenemos todo este contexto, ya nos dijiste qué pasa, cuál es tu experiencia. ¿En qué momento salir a pedir ayuda profesional? Ya más o menos tú nos dijiste que si estamos preparados desde antes va a ser mucho mejor. Sí, sin duda, y lo sostengo. Es importantísimo prepararse, no solo para el parto, que es súper importante, pero también para el posparto. Para el posparto también se tiene que preparar uno. Ahora, en concreto, para responder tu pregunta, ¿cuándo es momento de buscar ayuda? Cuando ya no lo estás disfrutando, sería la primera.
La tristeza posparto, le llamamos la melancolía posparto o el famosísimo baby blues, que también lo identificamos. Es una tristeza que se presenta durante las primeras 2 semanas en el posparto. Es algo hasta cierto punto esperado porque afecta a una gran población de las mujeres. Sin embargo, la clave es si después de 2 semanas sigues como con esta tristeza inexplicable, busca ayuda. Esa es la primera, después de 2 semanas. ¿La vida puede llegar a ser disfuncional? Totalmente. Okay. Y aquí empiezan varios factores. Cuando es disfuncional en ese sentido porque no te adaptaste con tu pareja, es que ahí es un poquito como el ejemplo que decíamos en el bloque pasado, es como una bolita de nieve que va creciendo, va creciendo. Es ahorita es porque estoy cansada, pero al rato es porque me volteaste a ver feo, al rato es porque no me estás apoyando y se empieza a hacer grande. Entonces, claro, cuando ya no lo estás disfrutando, busca ayuda. Entonces, la melancolía posparto, busca ayuda también cuando no estás conectando con tu pareja, esa sería la segunda. Y por supuesto también no podemos irnos sin hablar de la salud mental. Cuando se presentan situaciones como depresión posparto, ansiedad posparto, entre muchas otras que existen en el DSM-4, que es el libro que usamos los profesionistas de la salud. Pero bueno, las más famosas son esas. Las claves que sí me gustaría decir es cuando ya no estás durmiendo, o sea, que intentas dormir, ya puedes dormir, no te puedes dormir, que ya tienes muchas horas sin haber dormido. Cuando empiezas a tener pensamientos fatídicos, por ejemplo, de a lo mejor no soy incapaz, no puedo, y empiezas a tener pensamientos como a lo mejor debería de morirme, a lo mejor bebé y yo no estaríamos más contentos en otro lado. Ahí es en donde hay que levantar una primera señal de alarma, una señal de alarma, no una primera señal, una señal de alarma. Ahí es por eso que es tan importante la red de apoyo, porque si tú estás en un momento de vulnerabilidad, difícilmente vas a decir, auxilio, necesito ayuda. Tú estás profundamente sumergida en lo que estás viviendo. Entonces, la red de apoyo viene muy bien para poder identificar que no estés comiendo, o en temas de depresión, o por ejemplo también en el tema de ansiedad. Hay mujeres que me dicen es que yo estaba muy tranquila y de repente solo me faltaba el aire, o de repente solo quería salir corriendo, o de repente sé que quiero a mi bebé racionalmente, sé que está mal decir que estoy pasándola mal porque se supone que debo de decir que lo quiero, o incluso hay algunas mujeres que dicen debo de decir que me siento conectada pero todavía no me siento conectada, que esto también es algo que suele suceder más válido, comúnmente de lo que pensamos. Entonces, bueno, ¿cuándo es momento de pedir ayuda? Cuando ya no lo estás disfrutando, cuando tu vida está en peligro o estás teniendo ideación suicida, por supuesto hay que hacerlo. Cuando no puedes llevar tu vida medianamente de manera armoniosa, hay que buscar ayuda. ¿Esa ayuda tú la puedes dar? Sí, por supuesto. ¿Tú atiendes antes y después del parto? Sí, yo tengo un curso diseñado justo para la preparación para el posparto. Hablamos justamente de que estos normalmente temas. Es al revés, ¿no? Te preparan, o lo que yo había escuchado, te preparan para el parto. Te preparan para el parto. Pero ahora también el posparto. Exactamente, sí, exactamente. Yo trabajo de la mano, por ejemplo, con Cintia Vega, dula, que es una excelente dula, por cierto, la recomiendo mucho. Acompaña esta parte del proceso. Trabajo con diferentes profesionistas de la salud que acompañan el parto. Y es súper importante, porque también es cierto que de la forma en la que llevas ese primer inicio a la vida, muchas cosas empiezan a darse en el posparto. Esto de que no te separen cuando naces, el hecho de el amamantar, este contacto piel con piel, influye directamente el tema de la salud mental. Ahora bien, pero el curso que doy habla justamente de cómo acompañar y cómo prepararte. Idealmente se da con mamá y papá, y incluso me han llegado abuelas, algunas amigas que están dispuestos, porque también hay hombres, a elaborar esa red, a tejer ese apoyo para las personas. Vemos desde qué onda con tu salud mental, este término de matresencia, cómo cuidarlo, cómo organizarte, y también vemos cómo atender a bebé. ¿Qué onda con sus rutinas de sueño? ¿Por qué este bebé sí duerme y el mío no? Sí. ¿Ya debería estar haciendo estimulación temprana o todavía no? ¿Le debería estar dando leche o todavía no? Entonces te doy un primer acercamiento a todos estos términos que te bombardean durante los primeros meses para que tengas conocimiento de causa y de ahí puedas buscar ayuda si en algún momento se requiere. Esto es para la preparación. Ok. Lo bueno que hay profesionistas como tú que pueden salir al rescate, pueden ayudarnos a que esto sea más ligero, más llevadero.
A lo mejor durante muchos años nunca nos enseñaron que teníamos que ir a un curso para aprender esto, pero sin embargo hoy en día se pueden presentar oportunidades que pueden hacerte y tener una relación de pareja más sana, con una crianza más responsable. Pues hay que aprovecharlo. ¿La gente los aprovecha? Cada día es más. Debo decir que al principio fue complejo porque la gente no sentía la necesidad de tener este acompañamiento. Conforme hemos tenido más gente que llega a estos cursos y que lo viven, pues con su testimonio, que es casi la mejor forma de llevar el mensaje, pues vuelven más personas, llegan más personas interesados en hacerlo. Y conforme se van dando cuenta que sí se puede y se empiezan incluso a comparar con algunas parejas que tuvieron hijos al mismo tiempo y cómo van viviendo, pues se dan cuenta que efectivamente valió la pena toda la inversión de tiempo, de estar ahí, de platicar, para prepararse para esta etapa de vida. ¿Y ese acompañamiento que das tú, hasta cuándo termina? ¿También acompañas ya al bebé en alguna etapa de su vida? Mira, el taller son 2 sesiones de 3 horas y con eso, o sea, incluso es poquito tiempo si te das cuenta, con eso vas más o menos armado para la guerra. Una vez que nace bebé, si hay alguna situación de depresión postparto y demás, se puede atender en una sesión individual. Y para temas de atención a bebé, en el núcleo pediátrico en el que estoy hay temas de estimulación temprana y por supuesto ahí también podemos acompañar. También tenemos asesoras en lactancia, entonces cobijamos. Hacemos incluso eventos gratuitos que también lo debo compartir. Tenemos círculos de maternidad en las que las mujeres gratuitamente van, platican, a veces damos algún tema, a veces compartimos, tenemos círculos de crianza. Todos estos son eventos gratuitos, justo porque el dinero no tendría que ser un factor. Esto nos ayuda a generar comunidad y incluso hay mamás que a veces llegan, no tienen comunidad aquí en Colima porque son de fuera y se han empezado a hacer lazos muy interesantes. Y encuentras a tu red de apoyo. Gente que está viviendo lo mismo que tú, con quien puedes compartir tu vivencia y decir, a ver, espérate, no soy la única que está viviendo por esto. Entonces no soy la única loca que está pasando por esto. Esto es normal hasta cierto punto. Y tejer redes de apoyo sin duda es una parte súper importante. Los invito a que me sigan en redes, ahí constantemente estoy pasando información. Dinos cómo te encontramos, en donde atiendes, algún teléfono para la gente que nos está escuchando, que nos está viendo. Ahora mismo. Que le interese el tema o que lo pueda compartir con alguien más. Adelante, Sandra. Pues mira, mis redes sociales son Maya Crianza, con I latina. Maya, me preguntaban, ¿qué significa? Maya significa buena madre. Lo que sea que eso signifique. Okay. Maya, el concepto que tú tengas de buena madre. Lo que tú tengas en buena madre. M-A y latina A, Crianza con Z, así me puedes encontrar en Facebook y en Instagram. Mi consultorio está justo en las instalaciones de la ex Hacienda del Carmen, se llama Koala Tribu, el lugar en donde estamos todas nosotras. Y el teléfono en el que me puedes ubicar es el 312-380-6081. Hay mucho de qué hablar, hay mucho, como ya decías tú, eso da para otro tema y da para otro tema. Es una temática interesante para quienes ya hemos pasado por ahí. Ya en el corte decíamos una cosa y otra. Ahorita antes de irnos se me vino a la mente una pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú tienes quizá todo este cúmulo de información? Es muy diferente, Sandra, que tu bebé nazca en el sector salud a que nazca en un hospital privado. Porque a lo mejor en el hospital privado tú puedes tener la decisión de que llévatelo tantito, tráemelo tantito. En el sector salud ¡vámonos! Es distinto. Entonces ahí cómo tratas de compensar quizá la información que ya tú les diste y crear ese vínculo inicial, crear ese apego maternal en el momento adecuado. Sin duda hay pros y contras en ambos sectores. Okay. También en el sector privado a veces, por ejemplo, Cuéntanos. Este tema a mí me ha tocado casos reales en donde, por ejemplo, acompañamiento de dulas, jamás pensado. Okay. Lactancia, a mí misma me dijeron, ¿a poco vas a dar lactancia? Pero aquí tenemos la fórmula.
Es complejo, se requiere y en el sector público también alguna vez me tocó ser atendida y recibí muchísimo apoyo por parte de las enfermeras que hasta la fecha, seguro no se acuerdan de mí, pero alguna vez tuve un aborto, por ejemplo, fue un momento complicadísimo y el apoyo que las enfermeras me dieron fue de gran ayuda. Qué padre. Entonces puedo decirlo así porque es un tema que tengo trabajado, pero sin duda se presentan pros y contras en ambos sectores. ¿Qué es lo que sí se puede hacer? Otra vez parezco disco rayado, pero es que entre más información tengas, entre más información que sepas cuáles son tus derechos, qué puedes pedir, qué necesitas, cómo justificarlo y que tengas una red de apoyo que te esté acompañando. Si alguien te dice, no, espérate, ahorita no des leche porque mejor la fórmula, si tienes una red de apoyo que está ahí acompañándote, rápido entra el quite, no sé si me explico. Sí, sí, sí. Y en el sector público también, si tú tienes ya la información, es fácil, bueno, no puedo decir fácil porque siempre son momentos vulnerables, pero hay más probabilidades de que puedas exigir tus derechos, por así decirlo. De cualquier manera, y esto es importante que lo diga, en el ideal, porque este es otro tema que también podríamos dar, todos quisiéramos a lo mejor tener lo ideal sería tener un parto vaginal, ¿no? O incluso si se dio una cesárea por emergencia y demás o lo que sea, a lo mejor no era tu plan y a lo mejor tuviste que hacer modificaciones en el ideal que tenías construido, porque esto también me ha llegado en consulta, mujeres que decían es que yo quería que fuera así, terminó siendo así y esto genera mucho estrés y mucha ansiedad. La línea hacia la felicidad, por así decirlo, podríamos imaginarnos que es la clave es que si te sales, vuelvas a regresar. Si por algo no pudiste dar lactancia como tú querías inmediatamente, el pecho, el contacto a piel con piel, ok, pero puedes enderezar, puedes regresar. Y además la plasticidad cerebral de los bebés es tan impresionante que basta con que te lo vuelvas a pegar. Okay. Entonces, no tendríamos por qué estar parcheando, ese es el punto aquí, pero si por algo no se pudo, fantástico, se puede hacer. Se puede retomar, claro que sí. Hay mucho de qué hablar, Sandra. Yo te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Está por terminarse el programa. En 20 segundos, algo que desees agregar antes de despedirnos. La frase que tengo en Maya Crianza es: la crianza es perfectamente imperfecta. Disfrútala. No hay forma de ser la mejor mamá, el mejor papá. Nos vamos a equivocar. El chiste es disfrutar el proceso. No es una tabla de hoy saqué 10, hoy grité, hoy saqué 9, ¿no? Hoy no comieron saludable, comimos pizza, hoy comí... No es una calificación, es un proceso. Hay que disfrutarlo, se van rápido. Exactamente. Con eso nos quedamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sandra, por acompañarnos. Y bueno, espero tenerte por aquí próximamente. Vamos a ver qué inventamos para traerlos nuevamente con Sandra, porque estuvo interesante la charla. Invítenme, por favor, invítenme. Muchísimas gracias. Gracias, yo me despido. Les recuerdo, semana a semana estamos aquí en Conexión 98.1 FM. Si no vio el capítulo completo, ahí queda almacenado en unos minutos en el Facebook. Y si no... voy a decir mañana, porque luego mi editora Isabel me regaña porque digo que a ver cuándo lo edita, pero luego lo edita bien rápido. Entonces, muchas gracias a Isabel también por ayudarnos a editar el programa para subir el podcast a Spotify. Entonces, mañana le vamos a prometer que mañana ya está el podcast en Spotify y en YouTube. Muchísimas gracias, soy Elías Valencia, hasta la próxima.